Esta sesión la dedicaremos para aprender todo lo que está relacionado con la expresión sí entonces, una nueva expresión que la incluiremos dentro de nuestros algoritmos y que nos servirá para resolver cierto tipo de problemas que son de mayor complejidad. Vamos a tener en cuenta que nosotros en muchas situaciones tenemos que tomar cierto tipo de decisiones de acuerdo a ciertas condiciones que se nos presentan en el entorno. Es por ello que la expresión sí entonces nos va a permitir a nivel de programación realizar o definir qué acciones tiene que ejecutar la computadora dependiendo de, puede ser una variable, dependiendo de algún tipo de estructura, de algún tipo de condición que se haya establecido. Nosotros podemos observar en esta imagen de aquí que nuestros típicos ejercicios que hemos desarrollado hasta este punto son ejercicios que están basados en un flujo plano, en un flujo lineal. Podemos observar, por ejemplo, en este caso, de que este algoritmo está compuesto por 6 pasos y cada paso hace una acción que ayuda a resolver el problema. Pero si nosotros ahora visualizamos esta solución que está planteado a mano derecha de nuestra pantalla, vamos a darnos cuenta que empezamos a incluir la expresión sí entonces, pero que esta a su vez ejecuta, como en este caso, dos acciones como es la 3.1 y la 3.2, las cuales dependen de lo que se esté evaluando en esta expresión. Es decir, la acción 3.1 y la 3.2 se ejecutaron si y solo si la condición que nosotros estemos evaluando o lo que nosotros aquí estemos evaluando sea verdadero. En caso de que sea falso, simplemente omite estos pasos y continúa con el paso siguiente. Aquí en el paso número 4 podemos observar que se está definiendo otra expresión sí entonces. Se supone que aquí estaríamos evaluando una expresión, una condición, alguna variable y que a partir de esto se ejecutará el paso 4.1 si y solo si esto que está aquí es verdadero. Tengamos en cuenta entonces que la expresión sí entonces nos va a permitir a nosotros ejecutar cierto tipo de acciones o ciertas acciones o pasos lógicos dependiendo de lo que nosotros estemos evaluando para que a la hora de evaluarse si es verdadero lo podamos ejecutar. Por eso nuestro flujo de datos es diferente. Podemos mirar que teníamos un flujo de datos lineal, pero en un momento determinado se divide y dependiendo de esta división hará unas acciones o hará otras. ¿Para qué se utiliza la expresión sí entonces? Se la utiliza muy comúnmente para validar. Es en este caso que nosotros ya vamos a empezar a incluir cierto tipo de validaciones a nuestros algoritmos, cosa que anteriormente no podemos hacer. Planteemos un ejemplo para ello. Supongamos que deseamos validar que el número que nosotros vamos a ingresar sea positivo. Validemos también una situación donde se solicita que se pueda ingresar un número, pero este solo esté compuesto por 2 dígitos. Entonces, a partir de este tipo de expresión, vamos a poder realizar ese tipo de ejercicios o vamos a resolver este tipo de ejercicios. Es decir, nuestra solución va a ser aún mucho más completa. Tengamos en cuenta también, por ejemplo, que a partir de la expresión sí entonces vamos a poder usarla para establecer las reglas del modelo de negocio que nos están estableciendo. ¿Qué son las reglas del modelo de negocio? Son aquellas reglas que se establecen cuando a nosotros nos plantean un problema. Son todas aquellas situaciones que se tienen que validar cuando se está construyendo un producto, cuando se está construyendo un software. Es decir, estas reglas dependen muy comúnmente de lo que el cliente está solicitando o de las normas que se están estableciendo para que se pueda construir el software. Planteemos que también la expresión sí entonces se la utiliza para comparar datos que contienen una variable. Esto nos va a permitir a nosotros realizar cierto tipo de acciones o ejecutar cierto tipo de acciones dependiendo de los datos que contiene una variable. Nosotros hasta este punto habíamos mirado que algunas de las expresiones que la computadora puede utilizar son las siguientes.
pedir, leer o ingresar, almacenar, guardar, variable, imprimir, escribir o mostrar, asignar, sumar, restar, multiplicar, dividir con cociente y dividir con residuo. Y hemos incluido también los paréntesis para poder colocar comentarios. Hasta este punto era lo que nosotros habíamos dicho, que son las expresiones o ese léxico que la computadora hasta el momento tiene y que con ellos nosotros podemos resolver cualquier tipo de problema. Ahora, ¿qué ocurre? A partir de ahora vamos a incluir una nueva expresión que es la expresión si entonces, la cual se la utiliza para evaluar o determinar el estado de una variable. Y junto con la expresión si entonces vamos a incluir también la expresión mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual y diferente. Estas expresiones que hemos puesto aquí hacen referencia a lo que comúnmente hacen los operadores relacionales. En unos minutos estaremos hablando de ello. ¿Qué acontece? Cuando nosotros tenemos una expresión si entonces, muy comúnmente vamos a empezar a ver expresiones condicionales. Y una expresión condicional es aquella que está compuesta por variables, valores y operadores. En los ejemplos podemos mirar diferentes tipos de expresiones condicionales que podemos tener. En el primer ejemplo decimos que A es mayor que 1 y A la estaríamos tomando como una variable. Es mayor que, habíamos dicho que es un operador y en este caso lo tomaríamos con un operador relacional. Y 1 va a ser un valor. ¿Qué estamos haciendo en esta primera expresión? Definir o comparar una variable con un valor. También tenemos la posibilidad de comparar dos valores. A es diferente de 7 o en nuestro caso estaríamos diciendo que estamos comparando dos valores. 9 es el valor, es diferente, es el operador relacional y 7 viene a ser otro valor. Y en el último ejercicio lo que estamos visualizando es la comparación que nosotros realizamos entre dos variables. N1, primer variable, N2, segunda variable, y el operador relacional en este caso es menor que. Para esto estaríamos haciendo una comparación entre dos variables. Tengamos en cuenta entonces que los operadores relacionales son los siguientes: menor que, mayor igual que, mayor que, mayor igual que, menor igual que, diferente e igual. Son estos 6 operadores los que nosotros vamos a utilizar en una expresión condicional. Vuelvo y repito, podemos comparar variables, podemos comparar valores y podemos comparar variables con valores. Ya dependiendo del tipo de problema, nosotros podríamos utilizar cualquiera de estas. En este cuadro, lo que nosotros estamos visualizando son diferentes expresiones que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, A es mayor que, pero aquí estaríamos evaluando los diferentes valores que podría tener. ¿Qué pasa si A toma el valor de 4 y B toma el valor de 5? Y hacemos o ejecutamos o tenemos en sí una expresión condicional que nos dice si A es mayor que B. Si nosotros evaluamos teniendo en cuenta el valor 4 y el valor 5, diríamos que eso es falso. Con la siguiente, A es diferente de B, pues nos diría que es verdadero porque 4 y 5 son diferentes. Tengamos en cuenta entonces que cuando estamos evaluando una expresión condicional, sus dos posibles valores son verdaderos o falsos. Tengamos en cuenta, por lo tanto, en el siguiente ejercicio, en este tercer ejercicio, si A es igual a B. Entonces comparamos 4 y 5. 4 es igual a 5, eso es falso. Siguiente. A toma el valor de 3, B toma el valor de 3 y preguntamos si A es igual a B, para lo cual la respuesta es verdadera. Entonces, miren, cada expresión condicional lo que nos va a permitir a nosotros es evaluar, en este caso, unas variables a través de un operador relacional. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos una expresión condicional, sus dos posibles valores son verdadero y falso. Hagamos una pequeña práctica. Si nosotros tuviéramos el valor, la variable x1, x2 y x3 y nos pidieran que realizáramos la siguiente comparación o evaluemos la siguiente expresión, tendríamos los siguientes resultados. X es mayor que x2. Entonces la pregunta sería 1 es mayor que 2. Por lo tanto, nuestra respuesta es
falsa. Siguiente, x2 es diferente de x1, miramos que x1 vale 9, x2 vale 3 y preguntamos si 3 es diferente de 9. Por lo tanto, diríamos que es verdadero. Siguiente, x3 es igual a 0, entonces verificamos que tiene x3, 0, entonces diríamos 0 es igual a 0, por lo tanto es verdadero teniendo en cuenta sus valores. Siguiente, x es igual a x3, x1 es 8, x3 es 6, pregunta 8 es igual a 6, eso es falso y esa es la respuesta que tendríamos a la hora de evaluar esa expresión condicional. Siguiente, x1 es mayor o igual que x3, entonces tenemos que x1 es 8 y que x3 es 8 y aquí nosotros podemos analizar de que no son iguales, no es mayor, no cumple la condición que es mayor, pero sí cumple que es igual, por lo tanto x1 es mayor o igual que x3, eso es verdadero. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio que nos va a permitir en este caso comprender en qué momentos vamos a empezar a utilizar la expresión sí entonces. En este ejercicio se nos pide determinar si un número es positivo o negativo. Una de las cosas que nosotros muy comúnmente debemos tener en cuenta es que la computadora a partir de la expresión sí entonces ya va a poder realizar este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque comúnmente la computadora sí conoce lo que es mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual y diferente. ¿Por qué traigo a colación los operadores relacionales? Porque si nosotros tenemos la recta real tal y como se muestra en la gráfica, podemos darnos cuenta que todos los que están a la derecha de 0 son positivos y todos los que están a la izquierda de 0 son negativos. Por ejemplo, evaluemos el menos 4. Se encuentra a la izquierda de 0. Por lo tanto, todos los que son menores que 0 son negativos y todos los que son mayores que 0 son positivos. Es ahí donde la expresión condicional tiene, donde los operadores relacionales tienen una funcionalidad importante. Miremos la definición del problema. Si a nosotros nos dicen menos 2, pues la respuesta sería negativo. Si nos dicen 9 sería positivo. Si nos dicen 13 sería positivo y si nos dicen menos 10 sería negativo. Hagamos el análisis. Tenemos como entrada un número, el proceso que nosotros ahora vamos a hacer aquí es evaluar y las salidas son una de dos posibles. Mostrar un mensaje que diga el número es positivo o mostrar un mensaje que diga el número es negativo. Tengamos en cuenta que los dos mensajes no se pueden mostrar al mismo tiempo porque un número debería ser positivo o debería ser negativo, pero no los dos al mismo tiempo. Si nosotros observamos nuestro algoritmo, nos podemos dar cuenta de cómo funciona. Primer paso, pido un número y lo almaceno en n. Segundo paso, aquí es donde utilizamos la expresión sí. Entonces, el segundo paso dice, si n es mayor que 0, entonces mostrar es positivo. En el paso 3, preguntamos a través de la expresión sí entonces, si n es menor que 0, entonces mostrar es negativo. Si nosotros evaluamos cómo está la expresión, nos podremos dar cuenta de que aquí tenemos sí y dentro del sí entonces vamos a colocar la expresión condicional. En este caso, n es mayor que 0. En este caso, n es menor que 0. Una variable, operador relacional, valor. Una variable, operador relacional, valor. Si se cumple esta condición, mostraríamos que es positivo. Si no se cumple esta condición, no haría absolutamente nada. Si se cumple esta condición, entonces mostraría que es negativo. En caso de que no se cumpla esa condición, no mostraría absolutamente nada. Hagamos una prueba. Supongamos que el número que vamos a colocar en n es el 9. El primer paso dice pedir un número y almacenar en n. En n colocaríamos el 9. Usted siga en sus apuntes esta verificación. Ahora pregunta, si n es mayor que 0, 9 es mayor que 0, al evaluar esta expresión condicional decimos que es verdadero. Por lo tanto, por ser verdadero, mostraría es positivo. Y aquí en pantalla nos colocaría es positivo. Continúa, porque aún no acaba.
Tercer paso. Pregunta, ¿n es menor que 0? 9 es menor que 0, eso es falso. Entonces no hace absolutamente porque la expresión condicional es falsa y por lo tanto ahí termina porque ya llegamos al fin del algoritmo. Volvamos a evaluar este ejercicio con un número negativo. Supongamos que nos colocan el valor menos 4. Pedir un número y almacenar en n. En n nos colocan el menos 4. Usted siga en sus apuntes lo que estamos haciendo. Segundo paso. Pregunta, ¿n es mayor que 0? Menos 4 es mayor que 0. Si evalúe esa condición, eso es falso. Por lo tanto, no hace nada. Pasaríamos al paso número 3. Pregunta, ¿n es menor que 0? Menos 4 es menor que 0. Eso es verdadero. Por lo tanto, ejecutaría lo que está después del entonces, que es mostrar es negativo. Y así termina nuestro ejercicio. Vamos ahora a realizar un ejercicio que nos permita calcular el valor absoluto de un número. Para ello debemos entender que el valor absoluto de un número negativo es su positivo y que el valor absoluto de un número positivo es el mismo. Por lo tanto, si vamos a la definición del problema, nos podemos dar cuenta que el valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de 9 es el mismo 9. El valor absoluto de 13 es el mismo 13. El valor absoluto de menos 10 es el valor positivo, que en este caso viene a ser 10. Si revisamos en el análisis, tenemos lo siguiente. Entradas, un número. El proceso que estamos haciendo es evaluar, pero también hay una multiplicación. Y en las salidas, nuestro resultado va a ser el valor absoluto de ese número que nos están dando. Pasemos ahora a ver el algoritmo. Nuestro algoritmo dice lo siguiente. Primer paso. Pido un número y lo almaceno en n. Segundo paso. Si n es mayor que 0, entonces mostrar n. Tercer paso. Si n es menor que 0, entonces multiplicar n por menos 1 y almacenar en r. Paso siguiente, mostrar r. Nos podemos dar cuenta que en el paso número 3 hay una subdivisión. Dos acciones que solo se van a ejecutar siempre y cuando la condición que se evalúa en el paso número 3 es verdadera. Los pasos 3.1 y 3.2 solo se ejecutan si esa expresión condicional n es menor que 0 es verdadero. Hagamos una prueba de escritorio. Para ello vamos a colocar un número en n. Coloquemos un número negativo. Coloquemos en n el valor de menos 4. Primer paso. Pido un número y almaceno en n. En n colocaríamos el menos 4. Segundo paso. Preguntamos. ¿N es mayor que 0? ¿Menos 4 es mayor que 0? Eso es falso. Por lo tanto, no hace absolutamente nada. Siguiente paso. Pregunta. ¿N es menor que 0? ¿Menos 4 es menor que 0? La respuesta es verdadero. Por lo tanto, hace el paso 3.1 y paso 3.2. El paso 3.1 dice multiplique n por menos 1, es decir, menos 4 por menos 1 nos da 4 y el resultado lo almacenamos en r. Entonces en r almacenaríamos el 4. Paso número 3.2, mostraríamos r, que en este caso en pantalla aparecería el 4. Hagamos la prueba ahora con un número positivo. Digamos que en r tenemos el número 8. Primer paso, pido un número y lo almaceno en n, 8. Segundo paso, n es mayor que 0, 8 es mayor que 0, eso es verdadero. Por lo tanto, mostrar n, es decir, mostraría 8. Paso número 3, pregunta, n es menor que 0, 8 es menor que 0, eso es falso. Por lo tanto, finaliza nuestro algoritmo porque el paso 3.1 y 3.2 no se ejecutan. Como hemos visto hasta este momento, vamos entendiendo algunas cosas que se visualizan en el algoritmo. Cuando yo solo tengo una acción que realizar, puedo fácilmente colocar mostrar n, sin necesidad de colocar el paso 2.1. O puedo también colocar, si n es mayor que 0, entonces paso 2.1, mostrar n. Si ustedes se dan cuenta, en esta acción que está aquí, tenemos que n es menor que 0. Y se subdividen en el paso 3.1 y 3.2 porque son más de dos acciones. Si solo fuera uno, lo podríamos dejar así de esta forma.
pero como son dos acciones es importante que los subdividamos. Hagamos ahora un ejercicio que nos va a ayudar a seguir entendiendo este proceso. Porque, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Podemos realizar operaciones todas las que nosotros necesitemos. Lo importante es que resolvamos el problema que se nos está planteando. Este ejercicio nos permite o nos solicita que determinemos si un número es par o impar. ¿Qué es lo que nos dicen? Si el 2 es par, el 9 es impar, el 25 es impar, el 48 es par. Nosotros habíamos hecho una definición de este problema diciendo de que todo número dividido entre 2, si su residuo es 0, es par, y si su residuo es 1, es impar. Por lo tanto, le recomiendo que estos números los divida entre 2, teniendo en cuenta de que el número que estamos ingresando es un entero y 2 es un entero, y por lo tanto nos generaría un cociente y un residuo entero. ¿Qué ocurre? Tomemos por ejemplo el número 48. 48 dividido entre 2 nos daría cociente 24, residuo 0. Por saber que el residuo es 0, decimos que es par. Tomemos el 25. 25 entre 2 nos daría cociente 12, residuo 1. Por ser residuo 1, decimos que es impar. Tomemos ahora el 9. 9 dividido entre 2. Decimos que el cociente es 4 y el residuo es 1. Si su residuo es 1, decimos que es impar. Pasemos ahora a realizar el análisis. Tenemos una entrada, que es el número que nos están dando. Tenemos un proceso, que es una división entre 2, y hacemos una evaluación, evaluando qué es lo que tiene el residuo. Y las salidas, hay un mensaje de dos posibles. Uno, que el número es par, o que el número es impar. Al mismo tiempo, los dos, un número no puede ser par impar. Por lo tanto, sería uno de los dos posibles mensajes. Vamos ahora a revisar el algoritmo. Miremos esto. Primer paso, pido un número y lo almaceno en X. Segundo paso, X lo divido entre 2 y almacenamos el residuo en R. Preguntamos, en el paso número 3, si R es igual a 0, entonces mostrar es par. Si R es diferente a 0, entonces mostrar es impar. Tomemos el número 684. Es un número con el cual nosotros vamos a hacer una prueba y vamos a determinar qué es lo que ocurre. Si tenemos el 684, diremos entonces lo siguiente. Primer paso, pido un número y lo almaceno en X, 684. Dice ahora, 684 dividido entre 2. Almacene el residuo en R. Si nosotros hacemos esta operación, nos dice que el cociente es 342 y el residuo es 0. En R almacenaríamos el 0. Pregunta, en el paso número 3, R es igual a 0, eso es verdadero, por lo tanto, mostrar es par. Mostraría ese mensaje, es par. Paso número 4, R es diferente a 0, no, R es igual a 0, eso es falso. Por lo tanto, no hace el paso número 4. Hagamos la prueba ahora diciendo que tenemos un número que es el 25. X es igual a 25. Primer paso, pido un número y lo almaceno en X, 25. Segundo paso, 25 lo divido entre 2 y el residuo lo almaceno en R. Entonces, si hacemos la división entre 2, tendríamos que cociente nos da 12 y el residuo nos da 1. En R almacenaríamos el 1. Tenga en cuenta que el cociente de por sí no nos estaría sirviendo en este caso para nada, pero sí nos está importando el residuo. Paso número 3. R es igual a 0. Preguntamos si R es igual a 0, eso es falso, por lo tanto no hace el paso número 3. Pasemos al paso número 4. Paso número 4. R es diferente a 0, sí. 1 es diferente a 0, entonces eso es verdadero y por lo tanto nos mostraría un mensaje que dice es impar. Con esto hemos hecho la verificación de este ejercicio y poco a poco vamos dándonos cuenta de que podemos incluir operaciones
que hemos realizado anteriormente, pero que ahora nos van a permitir hacer cosas más grandes y más importantes dentro de los problemas que estamos planteando. Miremos ahora el siguiente ejercicio. Ejercicio: obtener la nota definitiva de un estudiante y determinar si pasó o no. Para esto vamos a tener en cuenta que tenemos las tres notas, nota 1, nota 2, nota 3, que cada nota tiene unos porcentajes, 30, 30, 40%, y que es necesario calcular la nota definitiva. Si ustedes hacen la prueba teniendo la nota 3, 2, 2, 5 y 4, 1, pues tendríamos como nota definitiva 3, 4. Verifiquemos que para pasar la nota tendría que pasar con 3. Por lo tanto, podríamos decir que esta persona sí pasó. Hagamos un análisis. Entradas, procesos, salidas. Para la entrada tendríamos las tres notas, nota 1, nota 2 y nota 3. Para los procesos tendríamos que multiplicar los porcentajes, sumar para calcular la nota definitiva y hacer la validación o verificación de si pasó o no pasó. Y como salidas tendríamos la nota definitiva, si pasó o no pasó. Miremos nuestro algoritmo. Primer paso: pido primer nota y almaceno en N1. Segundo paso: pido segunda nota y la almaceno en N2. Tercer paso: pido tercer nota y la almaceno en N3. Cuarto paso: multiplicar N1 por 0,3 más N2 por 0,3 más N3 por 0,4 y almacenamos el resultado en NDEF. Paso número 5: mostrar NDEF. Hasta este quinto paso nosotros ya hemos visto que hemos realizado unas operaciones aritméticas teniendo en cuenta la jerarquía de operadores y con lo cual estamos ya calculando la nota definitiva en una variable llamada NDEF. Vamos ahora a mirar el paso número 6. Paso número 6. Pregunta: si NDEF es menor que 0, que 3.0, entonces mostrar no pasó. Paso número 7. Pregunta: si NDEF es mayor o igual que 3, entonces diría en el paso 7.1 mostrar pasó. Hagamos la evaluación teniendo en cuenta 3.0, 2.1 y 2.9. Quiero que esos cálculos usted los haga, quiero que los evalúe y que genere el resultado respectivo. Tenga en cuenta que a la hora de evaluar las expresiones condicionales puede generarse dos valores, verdadero o falso. Si la expresión que se está evaluando, la expresión condicional que se está evaluando es verdadera, ejecuta las acciones. En caso de que sea falso, pasa al siguiente paso.